ya se ve. Ahí se ve perfecto. Les Sí, recordamos nada más, por favor, tener micrófonos en silencio y si van teniendo preguntas durante la clase, las pueden ir agregando al chat para comentarlas al final de la sesión. Adelante, Mauricio, muchas gracias. no, hombre, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y estamos nuevamente, déjame ver nada más si puedo yo cerrar este, ahí está, es que tengo que cerrarlo. Listo. Muy bien. Ahí me escuchan y ven, ¿verdad? Sí, se ve perfecto ya la pantalla completa. Bueno, pues gracias por la invitación y ya saben que en lo que pueda apoyarles con todo gusto. Igualmente, si quieren venir a rotar conmigo, yo sé que hay residentes también, los fellows de otras partes, son bienvenidos, estamos siempre con la mejor disposición. Y bueno, vamos a hablar justamente de transferencias del dedo de pie a la mano. Hubo un pequeño cambio, una disculpa ahí porque hubo un detalle con la otra plática que ahorita estoy en el consultorio, de hecho voy terminando y ya no tuve oportunidad de llegar a la casa y fue un detalle que le pedí a Tania de último momento. Muy bien, vamos a hablar sobre justamente, primero que nada, lo que es pues la comparación de las manos. Pueden darse una idea de, pues, de la evolución que ya sabemos que ha sufrido y cómo solo los humanos somos los que podemos realizar una pinza de precisión, yema con yema, y eso es justamente gracias al movimiento que hay de oposición del pulgar. Cuando hablamos de función de la mano, tenemos que hablar sobre lo que hace tanto en forma fina como en forma gruesa, y justamente, pues con la mano podemos aplastar, pellizcar, sostener, ¿sí? Vemos ahí también la extensión y cómo podemos poder sujetar varios tipos de objetos, y eso justamente es gracias a nuestro pulgar principalmente. Cuando hablamos de la función de la mano, tenemos que ver las metas que tenemos que tomar en cuenta, como les comentaba, la pinza de precisión, en la cual se sujetan objetos entre pulgar y uno de los demás dedos, y lo que es la fuerza. En la fuerza hablamos de ya donde estamos sujetando objetos, pero ya es entre la palma y el resto de los dedos, y el pulgar sirve básicamente de soporte. Hablando de la importancia de la mano, pues cuando tenemos una amputación, sobre todo del dedo pulgar, este, vamos a entender primero que nada que es un problema devastador, hablando desde el punto de vista funcional, como lo estamos comentando, ¿sí? Y va a depender también si se afecta a otro dedo, va a depender qué dedo sea, qué nivel es la amputación, para poder tomar en cuenta si es un buen candidato a hacer una transferencia de dedo de pie a mano o qué podríamos hacer, ¿verdad? A veces hacer una amputación en rayo para poder tener una mano de cuatro dedos, pero que sea lo más funcional. Hay que recordar que el defecto estético también es una afectación desde el punto de vista social para el paciente y que es algo que tenemos que tomar en cuenta. Dentro de los antecedentes que hay, vemos desde 1899 cómo se atribuye la primera transferencia de dedo pie a mano, pero esta fue realizada en dos tiempos. Después, en el 66, se hizo la primera transposición del dedo de pie a la mano, pero fue en un mono, ¿sí? Pero ya fue usando técnicas microquirúrgicas, y no fue sino hasta el año del 69 cuando se reportaba una técnica ya en humanos en forma directa en un solo tiempo. ¿Cuáles van a ser las indicaciones para poder realizar una transferencia de dedo pie a mano? Pues bueno, primero que nada, creo que no hay duda en que cuando hablamos del pulgar es el caso ideal para poder hacer una transferencia, una buena indicación que vale la pena. Este, puede existir cierta polémica cuando es el resto de los Lo que hacemos dedos. es para la del DC, me quedo en, bueno, me Ok, quedo con creo que tiene abierto el micrófono Pablo, Paco Díaz. Así Este, era su micrófono. ok, muy bien. Y bueno, tomar en cuenta que dependiendo también
de la expertise que tenga el cirujano, pues va a ser la preferencia para poder decidir también qué técnica usar. Vamos a ver que hay varias técnicas, ¿sí? Y podemos ver también que cuando se trata en caso de una mujer, pues no hay que pasar por alto justamente la estética del pie, porque es algo que nos demandan y que justamente no es fácil convencer a una mujer, dado que a diferencia del hombre, pues la mujer sí pone el pie con el calzado y eso es algo que también afecta y es más difícil convencerlas, ¿no? Vean aquí las diferentes alternativas y este artículo me gusta en especial porque es un artículo de revisión en el que se vieron 633 artículos donde hablaba justamente de transferencia de pie a mano, pero únicamente se incluyeron 25 estudios en los cuales representaban 450 transferencias, que eran los que cumplían justamente los criterios de inclusión, y en las cuales vemos que hubo 101 del segundo dedo de pie a mano, 196 del dedo gordo, el primer dedo, este, 122 de transferencias de colgajo de envoltura y solamente 31 de transferencias parciales. Y vemos la comparativa en la imagen y podemos justamente apreciar cómo la primera alternativa, segundo dedo del pie a la mano, vemos justamente en la parte de arriba lo que se sacrifica del pie. Vemos el resultado en la parte de en medio, comparativamente con el pulgar sano de la otra mano, y vemos el defecto que queda a nivel del pie, que es algo también que tenemos que tomar y que es muy importante. Entonces, vemos esa primera hilera, que es el segundo dedo del pie de la mano. Vemos en la siguiente hilera en la cual habla de un primer dedo, en la cual vemos esa diferencia comparativamente con el segundo dedo, que es mucho más grueso, mucho más abultado, comparada con el pulgar sano, pues sí es algo notable. Y el defecto que queda a nivel del pie, que es algo que también tenemos que tomar muy en cuenta, dependiendo también qué tanto nos vayamos a llevar, hay que tratar de cuidar la articulación metatarso-falángica porque sabemos que es muy importante al momento de la marcha. Ustedes, mejor que yo lo saben, la importancia de eso porque es justamente el arranque para la marcha y es algo que también tenemos que ver desde el punto de vista funcional a nivel del pie. Esta técnica en especial no es muy aceptada por los pacientes por la cuestión estética a nivel del pie y bueno, a nivel de la mano tenemos que tomar en cuenta justamente eso que les comentaba, esa diferencia que existe con, con el otro pulgar, ¿verdad? El tercer grupo, tercera hilera, vemos ahí la transferencia de un colgajo en envoltura y en la cual se sacrifica en forma parcial, no forma completa a nivel del pie y esto es algo que también pudiera asemejarse más. Sin embargo, si se fijan, sigue quedando un poquito abultado comparativamente con el pulgar contralateral. Este, y bueno, a diferencia de la técnica pasada, pues vemos cómo se respeta el dedo del pie. Hay que también valorar porque esta técnica se utiliza únicamente cuando tenemos defectos también parciales a nivel del pulgar, en la cual queremos llevar más que nada la parte distal, la uña, y por eso se llama trabajo de envoltura, ¿no? Porque prácticamente se lleva en forma parcial. Y por último, cuando se hacen transferencias parciales de los dedos, que también se sacrifica el dedo gordo del pie. Muy bien. Vemos ahí entonces los resultados. Quizás que el que aceptan más es justamente el segundo dedo del pie, porque justamente a nivel del pie el defecto en el sitio donador pues prácticamente queda más imperceptible y esto es algo que es más aceptado también. Y hablando desde el punto de vista funcional, eh, pues es un buen resultado, ¿no? A nivel de la mano. Y de hecho, en el estudio, las conclusiones justamente es esa, ¿no? Que los cuatro tipos de procedimientos al final de cuentas no tienen una diferencia significativa en cuanto a la supervivencia y en cuanto al resultado en general de la satisfacción del paciente, ¿verdad? Hablando de la mano. No hablan del defecto a nivel del pie como para poder establecer una diferencia, sino que hablan en relación a la función de la mano, y a la supervivencia, en la cual no hubo una diferencia significativa en esas cuatro técnicas. La tasa de supervivencia fue en general de un 96%.
hay que tomar en cuenta la irrigación del pie, cómo está dada por la arteria plantar y cómo por la arteria dorsal también, la arteria pedia, y cómo vemos que el predominio es más que nada dorsal de la primera arteria metatarsiana, ¿sí? Eso hace que se facilite más su disección y sea más fácil hacer eh, la cirugía. Hay un 10% que tiene un predominio dorsal y palmar, lo cual pues sigue siendo, nos inclinamos más hacia el dorsal porque es lo más sencillo. Al tener ese 10% que tiene en forma bilateral, pues no hay tanto problema. Pero ojo con esto, el 20% es de predominio plantar y eso hace que sea más complejo, más difícil su disección y afortunadamente nada más el 20%, pero bueno, cuando llega a tocar, pues eso hace que sea un poquito más difícil su disección, pero más no imposible. Y vamos a presentar casos clínicos, ¿sí? Si tienen alguna duda, con toda confianza me pueden interrumpir aquí. Esto fue básicamente la introducción en forma general y vamos a empezar a hablar justamente de los casos clínicos. Por decir este caso que es una simbractidactilia en la cual únicamente tiene el pulgar, el resto de los dedos prácticamente son vestigios. Y bueno, aquí conviene llevar, en este caso, un segundo dedo del pie y pensarías que sea el dedo índice por una pinza fina, pero básicamente aquí es mejor tener una pinza gruesa y se lleva principalmente hacia el cuarto o quinto dedo, ¿sí? Que es la indicación y es como lo estamos apreciando aquí. Este, y con esto ya puedes lograr hacer una pinza gruesa que al menos eso le puede servir. Y a este paciente después se le puede hacer una segunda transferencia del otro dedo del pie para tener una mano de 3 dedos, que sería, digamos, lo ideal. Tenemos el caso de este paciente, en el cual es un paciente pediátrico, 4 años, se amputó el pulgar, metió la mano a unos rayos de una bicicleta y también le provocó unas fracturas del tercer y cuarto dedo. Acude ya con la secuela de la amputación. Y el video se está ejemplificando cómo se puede hacer un bloqueo regional justamente en estos pacientes y, y no necesariamente dar anestesia general. Entonces se da un doble bloqueo, un bloqueo a nivel de plexo braquial y un bloqueo epidural. Y de esa manera, eh, sin dar anestesia general, se pueden realizar así sean pacientes pediátricos. Fíjense el defecto que queda a nivel de la región plantar, del lado izquierdo. Pareciera que el pie del lado derecho es el que tiene un dedo de más, viéndolo desde el punto de vista plantar, ¿sí? Y el lado izquierdo, que tiene 4 dedos, pareciera que es el pie normal, ¿no? O sea, hasta esa apariencia. Entonces, esto es muy bien tolerado por la familia, en el caso cuando son pacientes pediátricos o pacientes adultos, eh, que sea el segundo del pie, porque justamente no altera tanto la anatomía a nivel del pie o la estética. En el dorso siempre vamos a tener un poquito de dificultades con la cicatrización y aunque queremos que sea algo imperceptible, no lo es, y siempre van a haber cicatrices. Ver cómo llevamos la disección hacia la región de la arteria pedia, que es una gran ventaja, y por eso es que estos colgajos normalmente o estas transferencias son muy exitosas, porque llevamos vasos de buen calibre, nos vamos hasta la parte proximal, ahí podemos disecar también las venas y de esa manera facilitar las anastomosis con un buen calibre, al igual que a nivel de la mano se hace. Dentro de los protocolos, posterior a la transferencia, justamente es colocar una férula, dejamos únicamente descubierto la punta del dedo, esto con la intención la férula con la intención de inmovilizar, colocamos clavos habitualmente, a veces podemos colocar placas y tornillos también, y podemos ver ahí justamente la comparativa con la otra mano. Es algo notable, sigue quedando secuelas o vestigios de un dedo del pie que no podemos quitar por completo, o se puede hacer en un segundo tiempo algún procedimiento justamente para mejorar esa parte. Pero aquí lo más importante pues es la función. Hablando de eh, la apariencia, pues debe ser tratar de ser más posible. Si se fijan cómo se coloca también, es muy importante cómo colocar este dedo del pie para poder que haga una buena posición, ¿sí?
Recuperar la sensibilidad es algo importantísimo y bueno, esa es la apariencia del dedo al final. Vean el antes y después, cómo no era capaz de sostener bien para poder levantar ese frasco y a diferencia del después, pues ya tiene una posición y eso ayuda a que se haya funcional su mano, ¿sí? Ahí justamente estamos teniendo el paciente a los 6 meses, ¿sí? Es algo que pues también les ayuda la terapia, hay que someterlos a un proceso de terapia para poder ayudarle a mejorar la función, ¿sí? Hablando de justamente también del pulgar, pues también la articulación metacarpofalángica, cuando está intacta, pues son también pacientes ideales para reconstruir el pulgar. Hay que tomar en cuenta que también, cuando es un caso así, inclusive hasta pues, se puede hacer un alargamiento, ¿verdad? Una elongación con un distractor y esto también nos puede llevar a un resultado funcional, sobre todo cuando se respeta la trapecio metacarpiana, que eso ayuda a que el pulgar prácticamente quede respetada su función. A lo mejor va a faltar el movimiento de la falange distal, pero también es algo que se puede llegar a hacer. Les presento otro caso, un masculino de 18 años de edad que tuvo una amputación a nivel de la posición distal de la falange eh, proximal del pulgar, ¿sí? A nivel de su mano izquierda fue una herida por una sierra, ¿sí? Y esta es justamente la secuela que quedó del caso de la radiografía. Como podemos apreciar, se respeta el metacarpiano y la falange proximal. Y en este caso, pues tenemos ahí la comparativa del pulgar sano contra el dedo que íbamos a transferir. Hicimos un colgajo de envoltura, ¿sí? Donde lo que hacemos es tratar de quitarle un poquito de volumen también al dedo y es como está descrito. Aquí lo estamos apreciando justamente cómo se puede hacer una resección justamente parcial para poder quitarle volumen y hacerlo un poco más estético. El volumen del primer dedo, ¿sí? Para nuestra fortuna, este caso tuvo un predominio de región plantar y pues se tuvo que hacer la disección más hacia la región plantar más que hacia la parte dorsal. Y bueno, aquí tenemos justamente cómo después de hacer los cortes y la remodelación para tratar de quitarle volumen a este dedo del pie, pues se pueda hacer un poco más estético. Se hacen las anastomosis, casi siempre las hacemos ahí a ese nivel de la arteria dorsal, este, a nivel de la tabaquera anatómica, a la arteria radial. Sí, y las venas, pues la ventaja es que ahí tenemos muchas venas a nivel del dorso de la mano, sí, y eso hace que sea más confiable y seguro, como les comentaba, el poder hacer este tipo de transferencias. Sin embargo, vean, o sea, el resultado, sí, o sea, no deja de ser un dedo grueso, a pesar de que se trató de hacerlo así. Eh, Sé que es una buena indicación llevar el primer dedo, pero a mí en lo particular, justamente por el resultado funcional que deja eh, hacer un segundo dedo del pie, el cual prácticamente el paciente puede hacer todas sus actividades y a nivel del pie no queda un defecto tan notable y es más tolerante por el paciente y menos afectación psicológica. Me gusta más por eso el segundo dedo del pie. Este caso nada más es para ejemplificar cómo se puede llevar un primer dedo y a pesar de que se trate de adelgazar y mejorar, pues no deja de ser voluminoso. Vean otro caso clínico, también un accidente con sierra, pero en este caso, justamente lo que está afectado es la articulación interfalángica proximal y vemos cómo tiene pérdida de la carilla articular de la falange proximal en más de un 80%, prácticamente toda la carilla proximal está afectada y pues este paciente pues está condenado. Vean también la desviación que tiene hacia el lado cubital
y este paciente pues no puede cerrar la mano, no la puede empuñar, trae dolor y pues se puede hacer desde una artrodesis, que sería lo más sencillo para tratar de alinearlo con pérdida de la función de esa articulación, hasta colocar una prótesis, ¿no? Que pudiera ser también otra alternativa en un momento dado. Pero bueno, nos gusta complicarnos un poquito y lo que hicimos fue una transferencia del dedo del pie a la mano, del segundo dedo, y justamente nos estamos llevando la pura articulación, eh, con su vaso, con sus nervios para llevarle sensibilidad también en esa zona. Y bueno, el defecto como queda posterior a la resección, ¿sí? De principio pues queda un poco abultado, ¿sí? En esta ocasión podemos colocar placas y tornillos, ¿sí? Para poder hacer la fijación y vean cómo queda un poquito abultado y eso hace que también tenga un poco de problema para poder hacer la extensión, al igual que la placa. Y posteriormente lo que hicimos fue a quitar la placa de los tornillos y justamente aquí estamos evaluando el movimiento que presenta esta articulación, un buen rango de movimiento y cómo el paciente pues ya queda con el dedo alineado y son cosas que se pueden hacer en un momento dado, no solamente llevar el dedo, sino nomás la pura articulación como fue este caso. Muchas veces la mejor opción para restaurar eh, un dedo amputado, pues de primera instancia va a ser el reimplante, ¿verdad? Del mismo. Y Perdón, hay que tomar en ay, ni te cuenta, escucho nada. ah, Una semana, no, dos perdón, semanas. Lizeth, tienes el micrófono activado, perdón. Ya, doctor, ya, listo. Gracias, sí. Entonces, vean cómo en este caso en especial, una amputación del pulgar que nos llega en forma aguda, paciente de 17 años, ¿sí? El cual, quiero saber si está aquí el caso enseguida. Sí, aquí está. Paciente de 17 años que tuvo una lesión al meter, él trabajaba en un lugar donde hacen licuados y bebidas energéticas y eso, y es una licuadora industrial, mete, mete la mano accidentalmente, se activa las aspas y justamente por el mecanismo de lesión amputa el pulgar, pero el problema es que tiene varias lesiones segmentarias, tanto proximal como distal. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que al tener este tipo de lesión, pues hay que considerar también, y a pesar de que estamos en tiempo, te llevan el paciente en forma inmediata, a menos de 2 horas del accidente, como para poder intentar un reimplante, pues a veces no va a ser la mejor opción si tenemos un tipo de lesión de este tipo, ¿sí? Con varias lesiones segmentarias. Y me acuerdo muy bien del caso porque hasta el patrón, como lo tenía ahí de 17 años trabajando sin seguro social, etcétera, todo lo que implica eso, me decía, doctor, pago lo que sea con tal de que, por favor, reimplante ese dedo. Y entonces, pues, no lo iba a hacer gastar. Le dije, pues, ¿para qué lo intento? Es que no se puede, realmente, ¿no? Pues, ¿cómo que no se puede, doctor? Inténtelo, por favor. Le digo, es que en este caso no es posible, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que al momento de explorarlo, vean cómo estaba justamente la lesión hacia la parte distal, ¿sí? Cómo estaba abierto y hacia la parte proximal, pues también con múltiples heridas, ¿sí? En diferente nivel. ¿Y qué haces en estos casos de entrada? Dices, oye, pues a lo mejor hay que hacer un colgajito para poder cubrir y tratar de mantener la mayor longitud, porque este tejido está muy desvascularizado y lo más seguro es que se vaya a necrosar. Tenemos que cubrir el hueso, ¿verdad? Para no acortarlo. Vamos a tratar de ayudarle, pero tienes que hacer un colgajo. Y en ese momento, en forma aguda, pues se platica bien con el paciente, con la empresa y se les dice, oye, ¿sabes qué? Pues en este caso lo mejor es hacer una transferencia en forma aguda. ¿Sí? Si se fijaron, los otros casos eran secuelas, pero hacerlo en forma aguda también es una buena indicación, sobre todo en estos casos en los que es imposible hacer un reimplante, y también porque después vas a terminar con problemas a nivel de la zona, de esta zona donadora, si hacemos colgajos para poder cubrirlo, hacer un segundo tiempo, se enfrían las cosas y ya después no va a ser igual porque entonces ya manipulaste y afectaste otros vasos ahí que pueden ser donadores.
se propuso la transferencia del segundo dedo del pie a la mano y aquí podemos ver justamente cómo se hace la planificación. Aquí el problema que tenemos muchas veces es que para poder cubrir el defecto a veces se batalla y tenemos que poner injertos de piel para poder complementar. Y bueno, en este caso, aquí está el resultado, ¿sí? Vemos el resultado con las tres posiciones ahí a nivel de la mano. El defecto a nivel de la zona donadora, el paciente tuvo una caída, se le descentó la herida ahí en el nivel del dorso, pero vemos la región plantar como prácticamente queda imperceptible. Ese es el resultado que se obtiene desde el punto de vista funcional, ¿sí? Y eso es algo que tanto en pinza fina como en pinza gruesa se mejora, ¿sí? Y hay que buscar siempre la mejor opción reconstructiva que se pueda proporcionar al paciente y también pues, la cuestión estética, como podemos ver en este caso, y podemos ver justamente también estos videos, ¿sí? Donde está haciendo justamente la función y con el fluoroscopio cómo se aprecia justamente los movimientos que presenta, ¿sí? Al estar haciendo oposición del pulgar. ¿Sí? Vemos cómo prácticamente el paciente ya se vale por sí mismo. La verdad que quedó bastante agradecido y bueno, fue lo mejor que se le pudo proponer y no hacer gastarlo y gastar en tanto tiempo, esfuerzo y sacrificar algunos vasos al querer reimplantar también el dedo que sabíamos que no era candidato. En otro caso más también, una lesión con una polea y como de entrada, pues también con una gran afectación, desvascularizado el pulgar y pues con una lesión bastante severa. Este caso, pues le llegó a un compañero y de entrada, pues me dijo, ¿sabes qué? No pude hacerle nada y lo tuve que amputar. Pero bueno, me dice que, ¿cómo ves? También en forma aguda. Y dije, bueno, mira, si quieres, pues de entrada ponle terapia de presión negativa. Vemos ahí el nivel de la amputación, que básicamente es la mitad o la diáfisis proximal del metacarpiano. ¿Y cómo te ayuda la terapia de presión negativa, aunque sea ahí de momento para pues, comprar tiempo? Se habló también con el paciente, la familia, y para convencerlo de lo que mejor era eso, porque también ahí, pues de entrada, puedes hacerle un colgajo para poder cubrir esa zona y que no se exponga el hueso, ¿verdad? Entonces, se puede poner la terapia de presión negativa para comprar tiempo y, y ya después de planificar bien la transferencia de opio a mano, en ese mismo internamiento, realizarle la transferencia, como lo hicimos también en este caso, un segundo de pie a la mano. Vemos el resultado también a nivel del pie. Tenemos aquí justamente cómo se lleva. Aquí nos hace falta mucha piel y lo que hacemos es que colocamos en la zona cruenta para poder cubrir toda esa zona que es muy importante del dedo porque aquí tuvimos que llevar más longitud justamente y me gusta usar la matriz dérmica que ya les hablé la vez pasada para poder ponerla junto con el injerto de piel. Vean de inicio cómo se ve, es un efecto fantasma, como que se va a perder la piel o el injerto, pero realmente es un efecto fantasma que hace así y ya posteriormente pues cómo se integra y aquí podemos ver cómo de inicio empieza con más movilidad. Este tiene mucho más longitud a diferencia de los otros dedos que habíamos presentado y bueno, pues queda como un pulgar trifalángico y podemos ver justamente la función, ¿sí? Cómo se recupera, se restablece y pues el paciente prácticamente ah, satisfecho a nivel de la zona donadora. Después también de un tiempo, cómo se aprecia justamente la pérdida de ese dedo, que realmente es perceptible, no es algo que incomode al paciente, no afecta en la marcha. Sí, aquí vemos justamente un video prácticamente a los 2 meses.
Bueno, pues me quedé horrorizada. Mi hermana que se llama estética en Ecuador se quedó horrorizada. Ah, no, pero se Ya acabaron quedó activado el de... doctor Miguel. Bueno, ya parece que ya lo... Ok. Ah, tenemos otro caso también, un paciente que tuvo un accidente por Racer en, en Chihuahua, ¿sí? Y tuvo un desguantamiento de la piel palmar y dorsal, múltiples fracturas. El paciente me mandó estas imágenes que tuvo cuando fue el accidente y vemos cómo tiene múltiples fracturas, pues es prácticamente como una mano catastrófica, ¿no? Fue atendido inicialmente allá en Chihuahua. A mí ya me hablaban para unas secuelas y conseguí estas fotos nada más para poder representar el caso inicial como se presentó. Y así es como me llegó a mí, 21 años de edad. Veamos cómo tiene una contractura en la región del primer espacio interdigital, lo cual hace que el pulgar no pueda realizar una adecuada función, no puede hacer prácticamente ningún movimiento. Vemos cómo tiene una exposición ósea a nivel de lo que correspondería al dedo índice, ¿sí? Y vemos una contractura ahí a nivel de la cara eh, palmar, justamente. Y esto es parte de la función que tenía. Si se fijan cómo está el pulgar prácticamente en oposición, sin poder abrirlo, y pues esa mano prácticamente no le va a funcionar. El problema es que decían que nada más venía, o me lo comentaron, que para poderle cubrir, un colgajo para poderle cubrir ese efecto que tiene a nivel del dorso, del dedo índice, ¿no? Pero entonces aquí tenemos varias cosas, ¿sí? Al momento de tomar la radiografía, pues ya me di cuenta que pusieron un injerto de hueso a ese nivel, y prácticamente como está desvascularizado, eh, con un gap importante en ese sitio que quedaría al momento de quitarlo, que prácticamente dices, bueno, pues hay que amputarlo, ¿no? Porque prácticamente ya que nos queda. Pero tomando en cuenta que ya perdió dos dedos, pues también como que no es la mejor opción para el caso de este paciente, y tratando de respetar ese dedo, pues no era el plan que tenía el paciente porque nunca le habían comentado esa posibilidad, o sea, venía nada más a la pura cubierta de ese dedo. Entonces, en este caso, las metas de la cirugía tenemos tres principalmente, ¿no? Primero que nada, la reconstrucción ósea, ¿sí? Y restablecer las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas, interfalángica proximal, ¿sí? De ese dedo. Si se fijan, pues hay que reparar el tendón flexor y el extensor, que prácticamente no está y no funciona, ¿sí? En la parte dorsal, se fijaron, no tiene tendón y está expuesto. Y luego también un tercer problema, que es liberar esa palma para darle un poco más de oportunidad al pulgar que pueda hacer una mejor oposición y para que pueda realmente hacer una función. Entonces, tenemos ese problema a nivel de la palma y un colgajo a nivel del dorso del dedo, ¿sí? Porque también nos hace falta piel en ese sitio. Entonces, son tres metas. Y cuando tienes así, dices, bueno, ¿qué herramientas puedo utilizar para poder llevar a cabo estos tres objetivos? Estamos hablando de tres cosas diferentes en un mismo paciente. Y bueno, al momento de hacer justamente la exploración, de hacer la resección de ese hueso que estaba desvascularizado, de esa placa, pues bueno, vemos prácticamente cómo queda completamente inestable ese dedo y ya nada más queda la pura punta. Afortunadamente también con una buena circulación en la región palmar, ¿sí? Que hacía que ese dedo se mantuviera vivo o viable, mejor dicho. Y bueno, empezamos a hacer la liberación también del primer espacio y vemos cómo que al momento de liberarlo, como debe ser, estamos tomando en cuenta que nos queda un defecto de 18 por 5 centímetros, ¿sí? Es un gran defecto. Entonces, ya tomando en cuenta el defecto óseo, más este defecto de la región palmar, para que se pueda abrir ese primer espacio, y aparte el defecto a nivel del dorso, del dedo índice, pues bueno, estamos hablando de que, pues para poder lograr esto, pues la única posibilidad que podemos hacer justamente es llevarnos tejido óseo
articulaciones, tendones y piel que nuestro banco, digamos, o nuestro sitio para poder conseguir esto es únicamente en el mismo pie del paciente. Y ahí estamos viendo el defecto de 18 por 5 centímetros, cómo podemos llevar el segundo dedo del pie para llevar esa articulación que nos hace falta. Y justamente aquí estamos haciendo la disección y cómo se aprecia. En este caso llevamos o sea, llevamos lo que nos hace falta. ¿Qué nos hacía falta? Pues tendón, extensor, flexor, la articulación metacarpofalángica e interfalángica proximal y aparte, pues piel. Y aquí está nuestro gran defecto. En este caso, pues no nos interesa llevar ni la uña ni la punta del dedo, este, ni piel eh, plantar, ¿verdad? Porque nos hace falta piel dorsal, ¿sí? Y en ese caso llevamos toda esa piel dorsal. Ahí están las articulaciones y el metatarsiano, la arteria, la vena, nervios, tendones, todo lo que ocupamos. La verdad es que no es sencillo, pero se hace todo en un mismo tiempo. Ahí se realiza la fijación, tanto a nivel del metacarpiano como a nivel de la falange media, ¿sí? Para poder llevar estas dos articulaciones que hacían falta. Ahí está el esquema donde se realizan las anastomosis tanto arterial y venosa. A nivel del dorso del pie, pues queda un gran defecto y bueno, lo que hacemos es colocar la matriz dérmica, que es el Matriderm, que me gusta mucho usarlo porque tienes la posibilidad de poner el injerto de piel simultáneamente, a diferencia de otras matrices dérmicas que tienes que esperar un segundo tiempo. Eh, Usamos también terapia de presión negativa que puedes usar para que se pueda integrar mejor. Y bueno, este es el resultado que se obtiene en forma inicial. A final de cuentas, pues es lo que se pretendía, pero hay que tomar en cuenta que también pues, nos hace falta masa muscular en ese sitio, de los músculos interóseos, etcétera, intrínsecos que no tenemos, ¿sí? Pero bueno, este es el resultado que se pudo obtener, donde ya el pulgar tiene una mejor posición, ¿sí? Donde el dedo índice ya queda completamente cubierto, ya sin exposición ósea y ya restablecido. Y vemos el resultado a nivel del dorso del pie también, con a diferencia de cuando ponen nada más puro injerto, que normalmente tiende a retraerse, siempre a nivel del pie, pues son cicatrices no muy agradables y que quedan con contractura. Y bueno, este es el resultado funcional, eh, donde, perdón, no sé si fueron los demás videos, porque nada más van corriendo ese video, pero bueno, el paciente prácticamente ya puede usar el celular, ahí están corriendo los videos, también ya puede escribir, y ya es funcional esa pinza, que obviamente pues, a lo mejor no es lo más estético posible, pero sí al menos es funcional y que es algo que el paciente no podía hacer y son cosas que podemos lograr justamente al hacer este tipo de procedimientos. Bueno, como conclusiones, mencionar que las transferencias del dedo de pie a la mano pues, es un procedimiento que es complejo, técnicamente demandante, ¿sí? Afortunadamente, tiene una alta tasa de éxito y también la satisfacción del paciente también es alta porque pues, recuperan mucho su función. Este, Habitualmente pues, se requiere de mucha expertise y experiencia en esto, pero sin embargo simplemente estar haciendo casos y vas perfeccionando justamente la técnica y lograr la mayor funcionalidad y estética posible en los pacientes es parte también de nuestro objetivo. Muy bien, no sé si tengan alguna duda, pero con esto doy por terminada mi charla. Buenas Sí, buenas noches. noches, doctor. Adelante, adelante. Sí, quería preguntar al doctor si alguna Sí, vez ha tenido la oportunidad de transferir más de un dedo en una misma mano. Muchas gracias. sí, gracias. Sí, sabes que no incluí los casos porque luego a veces también me gusta más ponerlo con videos y eso, pero sí hemos hecho transferencias donde terminas sacrificando el segundo dedo del pie de cada mano
y eso, pues, lo logras hacer. Sobre todo, hemos tenido pacientes también que tienen amputaciones de los cuatro dedos, respetan el pulgar o a veces inclusive hasta de los cinco. Entonces sí es algo que suele pasar y sí lo tenemos también. Muchas gracias. Buenas noches, Doc. Mauricio. Primero agradecerle por su plática muy buena, ¿eh? Yo quisiera preguntarle si alguna vez hecha la transferencia ha tenido que entrar en un segundo tiempo quirúrgico para corregir alguna situación en especial, alguna complicación o algo similar. Sí, mira, en ocasiones uno de los problemas que puede haber es que si no llevan a cabo una buena terapia, una buena rehabilitación, eh, pues sabemos el problema que existe con los tendones, ¿no? Y suele haber adherencias y hay que hacer tenolisis, o a veces también tenemos algún problema con los nervios, que pueden haber adherencias y entramos a hacer neurolisis. Entonces, básicamente es eso. En ocasiones también un poco de contractura capsular puede llegar a haber, pero afortunadamente lo que tratamos de hacer es que los llevamos a terapia en forma inmediata. Ya tenemos protocolos bien establecidos y eso ha hecho que prácticamente cada vez menos hagamos este tipo de procedimientos que en forma inicial, cuando empezaba, sí eran más comunes. Muchas gracias, ¿eh? Par de preguntas, Mauricio. Una, ¿te gusta esto hacerlo con dos teams en cuanto a que uno esté trabajando en la mano y el otro en el pie? ¿O prefieres hacer tú mismo la toma del ortejo para asegurarte de que tus vasos estén de buen calibre y que tengas suficiente tejido para hacer tus anastomosis? Ujú. Sí, gracias, Tania. Sí, mira, normalmente en estos casos, se debe trabajar en equipo, siempre. Esto se olvida olvidar. Hacemos dos equipos. A mí en lo particular me gusta levantar el colgajo, levantar el dedo del pie, que creo que es lo más difícil técnicamente. Hay que recordar que pues puede haber espasmos justamente a nivel del pie y es algo que también tenemos que tomar en cuenta y depende mucho de la manipulación que hagas al momento de la disección. Entonces, algo que hacemos justamente es eso, ¿verdad? Tratar de, de hacerlo y digamos que el otro equipo lo que hace es, siento que es lo más sencillo, ir a la zona receptora y identificar los tendones, para tratar de referirlos, el extensor, el flexor, los vasos, que como les comentaba, los vasos normalmente no se batalla tanto porque nos vamos a lo que es la tabaquera anatómica y ahí localizamos tanto la arteria como las venas, que, que es a nivel dorsal. Y bueno, creo que eso es algo más sencillo y lo puede hacer otro equipo, pero sí, es muy importante trabajar en equipo porque si no, sí perderías muchas horas. Sí, creo que es algo que ayuda a disminuir el tiempo quirúrgico. Y bueno, normalmente lo que hacemos es que funciona así, o sea, diseco el colgajo, otro equipo está disecando la zona receptora y luego nos invertimos. Me voy a hacer las anastomosis y la fijación y todo, y el otro equipo se encarga de cerrar en la zona donadora. Ya. Y otro comentario, bueno, nosotros, por ejemplo, yo me acuerdo las primeras veces que empezamos a ver este tema de transferencias de dedo pie a mano, que antes se hacía mucho solamente transferir el hallux, para uno como ortopedista era muy, pues era así como que, ¿cómo le vas a quitar el hallux al pobre pie si es pues un pilar importante para la marcha? Entonces vemos que pues sí, ahora se ha estado usando muchísimo más el segundo ortejo. Sin embargo, pues sigue habiendo un importante papel del segundo ortejo para la marcha. Entonces, no sé eh, qué tanto te ha tocado a ti tener problemas a largo plazo, por ejemplo, en ese tipo de situaciones de que se quejen al momento del caminar, al tomar el segundo ortejo, o si has visto algún tipo de situaciones de ese estilo. Y sabes que, bueno, hasta el momento no me ha tocado, no sé si lo tengan.
porque al menos yo el seguimiento que les he dado en promedio son a 3 años. No sé si más después de 3 años hayan presentado alguno de ellos y que ya no haya regresado, pero no me ha tocado en realidad. Sí he tenido problemas a veces con la herida dorsal, que en el caso del paciente que se cayó y que se desentó la herida. Normalmente ahí lo que hacemos es colocar un clavo, para también unir, este, justamente ese espacio que queda, ¿sí? A nivel de los metatarsianos, se pasa un clavo transversal prácticamente para poder cerrar ese espacio, lo dejamos ahí por 3 semanas y luego lo retiramos. Y hacemos una amputación normalmente en rayo, ¿verdad? Este, y bueno, normalmente ha sido bien tolerable, no he tenido yo ningún problema, o al menos que yo me entere, vaya, a lo mejor y sí puede ser que los tengan, pero no me entero. Sí, pues es que en teoría, pues para cuestiones biomecánicas, dices, el tercero y el cuarto ortejo pudieran ser una mejor opción para el pie. Sin Ujú. embargo, pues sí, a veces tienes que considerar, como dices, el que tengas vasos de buen calibre y el que tengas un dedo que se asemeje un poco más en tamaño a lo que vas a trasplantar. Pero sí era una duda así de que sí te tocaba tener complicaciones al respecto ya después de la marcha. Sí, 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 entiendo tu punto y creo que sí es importante. A mí en lo particular me gusta más el segundo dedo que el primero. Si te fijas en los artículos, ese es el común denominador. Hablan del primero y el segundo. Es el debate más que el resto de los dedos, ¿no? Que pudieran estar indicados en un momento dado cuando tienes amputaciones múltiples. De hecho, una vez hicimos un caso donde llevamos el segundo y el tercero en bloque. Este, ah, y bueno, a lo mejor ahí sí, ese uso en Ciudad de México y probablemente sí hubiera tenido algún problema, pero ya no, ese sí ya no le dimos seguimiento. Pero sí creo que es importante lo que dices, pero hablando desde el punto de vista técnico, para poder realizar el procedimiento es mucho más sencillo por los vasos y por la disección, tomarlo ya sea del primero o del segundo. Yo por ese lado, pues sí prefiero mejor el segundo. Perfecto, no Hola, sé. buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, doctor. Disculpe, ¿ya tienen publicado algún protocolo de rehabilitación su equipo? Sabes que no tenemos publicado algo como tal, pero sí, digamos que es algo que empezamos a trabajar prácticamente desde la tercera semana. Sabemos que todos los colgajos que hacemos en general obtienen neovascularización, y ya no dependen del vaso principal después de 3 semanas. Y entonces a las 3 semanas es cuando podemos empezar de lleno con terapia sin riesgo, ¿no? De que vaya a haber algún espasmo, algún problema. De hecho, yo intencionalmente las primeras 2 semanas no me gusta descubrir el dedo, mucho menos manipularlo para la terapia, por el riesgo de espasmo, ¿verdad? Que puede haber. Entonces, normalmente a las 2 semanas lo descubro, hacemos su primer curación y después a la siguiente semana ya empezamos terapia, que vienen siendo las 3 semanas, con movilidad pasiva de inicio para evitar adherencias de los tendones y posteriormente pues ya empezamos a partir de la quinta semana ya a empezar la movilidad propia del paciente de ese dedo. Gracias, doctor. Sí, Vero, gracias. No sé No si sé si tienen alguien alguna más. pregunta más. Creo que, digo, vaya, alguna duda más que tenga, no sé, pero creo que en general, pues ya han sido buenas preguntas. Este, Comentarles que algo que hacemos también para monitorizar los dedos, aparte del llenado capilar, a veces intencionalmente me gusta dejarles, este, para checar
como si fuera una oximetría, o sea, pido un oxímetro pediátrico, que es que el pediátrico no me aplasta el dedo. Si recuerdan los de adultos, pues son las pinzas que prácticamente están comprimiendo ahí, tenerlo 24 horas está complicado, pero pido de los pediátricos que son como unas cintas. Y lo que hago es que envuelvo prácticamente la punta del dedo a nivel del lecho unguial y me puedo estar monitorizando por medio de oximetría y pues ya pones la alarma y todo, te avisa en caso de que haya algún detalle, pero afortunadamente pues es algo que se puede hacer y evitamos estar manipulando el dedo, estarlo checando y revisando cada rato que puede provocar ahí algún espasmo. Súper, pues digo, no sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta. Creo que pues, son temas bastante interesantes que a veces como cirujano de mano no tenemos tanta frecuencia, por así decirlo, de poderlos hacer. A veces es complicado el que el paciente te acepte una transferencia de un dedo de pie a mano, eh, pero que es bueno tener participación de médicos como tú, Mauricio, que tiene más experiencia en este tipo de situaciones y una casuística mucho más amplia. Entonces, agradecemos mucho tu participación y compartirnos tus casos, que es lo más valioso. Muchas gracias, Tania, y gracias a todos. La verdad es de que agradecido por poder compartir un poquito mi experiencia. Este, y bueno, ya veremos más adelante, según me indiques, también si quieren que hablemos del tema ese de reimplantes, también de dedos o de manos, que tenemos también experiencia de amputaciones completas de mano. Si más adelante hay la oportunidad y se preste el temario, todo gusto y una disculpa ahí porque al final tuve que acceder ahorita a improvisar también de otra computadora porque ya no pude llegar a la casa. Mm. No, no hay problema. Y claro, tenemos ya pendiente ahí reprogramar tus próximas pláticas. Muy bien. Pero bueno, pues muchas gracias a todos los que se pudieron conectar el día de hoy. Por ahorita damos terminada la clase y agradecemos de nuevo al doctor Mauricio García por participar como profesor invitado en los temas del Fellow de cirugía de mano y pues que pasen buena noche. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, Doc. Hasta luego. Saludos. Muchas gracias, Doc. Buenas noches. Igual, Miguel, gracias.